días nuevamente y buenos días para los que no he saludado. Me tocó a mí dar una edificación, pero antes quiero invocar el nombre de Dios en una oración. ¿Me acompañan? Gracias te damos, Padre Santo, gracias por tu gran amor que tienes hacia nosotros. Gracias porque estamos aquí listos para alabarte, para adorarte. Gracias por la bendición de este hermoso sábado. Te pedimos, Padre Santo, que me ayudes, que me dirijas, que me unjas y que las palabras que yo hable, Padre Santo, que provengan de ti, y que si hay aquí alguna alma que necesita escucharla, que sea de mucha bendición y que también sea de bendición para mí. Lo pido y lo agradezco en el dulce y bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Le pregunté a la hermana de qué le gustaría que yo hablara el día de hoy. No sé si se acuerda qué me dijo. Me dijo que hablara de la fe. La fe, hay mucho que hablar acerca de la fe. Es un tema extenso que se podría usar pues todo un sermón, ¿verdad? Pero yo nada más tengo poquito tiempo para hablar, así es que solamente voy a dar un pequeño resumen de lo que es la fe. Y primeramente en Hebreos 11:1 dice, ¿qué es la fe? La fe es pues la certeza de lo que se ve, de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. La fe es una palabra pequeñita, solamente 2 letras, fe, F-E, pero en momentos de angustia se nos hace tan difícil de pronunciarla y de sentirla, ¿verdad? A veces estamos pasando por una prueba y al principio estamos muy animados, decimos, no, pues yo tengo fe en Dios que esto se va a solucionar, que esto va a estar bien, y nos motivamos, ¿verdad? Pero a veces en el proceso esa prueba se va haciendo más y más y más tensa, más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos con ánimos, gozosos, agradeciendo a Dios, teniendo fe, sentimos que esa prueba se está haciendo más grande y sentimos que de una u otra manera Dios no nos está escuchando. Y entonces ahí es cuando empezamos a dudar y empezamos a desfallecer y entra la duda, el desánimo y decimos, o sea, ¿qué está pasando si yo puse todo en las manos de Dios y con fe oré y puse todo mi corazón y parece que esta tormenta nunca se va a terminar? O sea, ¿qué está pasando? ¿Será que me debo de dar por vencido? ¿Será que ya tengo que tirar la toalla? Y ese es el desánimo que el enemigo siembra en nuestra mente para que nosotros seamos débiles y dudemos de nuestro Señor. Un ejemplo les voy a contar muchos sabemos la historia de cuando Jesús caminó en el agua, ¿verdad? Estaba Pedro era un hombre muy impulsivo, como que él actuaba sin pensar y tenía mucho ánimo. Miró, estaba en el mar, en la tempestad en el barco, y pues vino una gran tormenta, una tempestad, ¿verdad? Y todos empezaron a sentir miedo. Entonces a lo lejos miraron a alguien, pero los discípulos tenían miedo porque pensaban que era un fantasma, no sabían que era Jesús. Entonces cuando se acercó Jesús, ya Jesús les dijo que no teman, ¿verdad? Y entonces Pedro muy impulsivamente, Señor, si tú eres, pues dime que vaya y camine sobre ti, sobre el agua. Y entonces él muy animado empezó a dar sus pasos, ¿verdad? Y luego de repente empezó a escuchar la tormenta y empezó con el miedo a paniquear y ya no sabía qué hacer y pidiendo ayuda a Dios, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Hombre de poca fe, ¿verdad?
esa historia a mí me recuerda, porque es lo que acabo de decir, que a veces nosotros bien animados empezamos, no, pues esta prueba pasará, nada va a durar, todo va a estar bien, yo sé lo que Dios hace, Dios, haz tu voluntad en mí. Pero cuando empezamos a atravesar ese horno de fuego y nos está quemando más y más y más, ahí es cuando a veces dudamos. Y muchos, lamentablemente muchos sí tiran la toalla. Muchos se han desanimado en las pruebas. Y eso es terrible, hermanos, terrible. ¿Por qué? Porque dice en su palabra, en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Creemos en Dios por fe, pero no es suficiente solamente creer en Dios. También debemos de tener una comunión, una relación íntima con Dios, para que esa fe vaya creciendo por medio de la oración, pasar tiempo con Dios, el estudio, hablarles a otras personas que Jesús viene. Eso va a ocasionar que nuestra fe se fortalezca. No debemos de permitir que las tormentas, los problemas pues nos desanimen. Al contrario, como estaba diciendo la lección de esta semana, cuando sintamos ese dolor, cuando sintamos ese desánimo, alabemos a Dios, cantemos a Dios con gozo y alegría, porque cuando uno canta se transforma. A mí me ha pasado, cuando alguien me conoce íntimamente sabe cuando estoy pasando por un momento difícil, doloroso, y empiezo a cantar. Cuando termino de cantar soy otra persona. Y eso es lo que debemos de hacer, estar siempre en comunión con Dios para no perder la fe, siempre alabarlo en medio de las pruebas, del dolor, cuando estemos felices. No solamente cuando estemos felices debemos de cantar, no solamente cuando estemos bien debemos estudiar, orar. El desánimo a veces nos causa de que no queramos orar, pero aún así es cuando más debemos orar, porque eso es lo que el enemigo quiere, desanimarnos, porque él no quiere que nosotros heredemos el reino de los cielos. Él no quiere ganarle a Dios la batalla, él quiere a su grupo. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de ser fuertes, y esa fortaleza solamente la encontramos en nuestro Señor Jesús. Amén. La fe sin obras es muerta. Quiere decir que si solamente tengo fe, si solamente creo, ok, todo va a estar bien. No recuerdo el versículo en la Biblia que dice que también Satanás cree. Así es que debemos de tener cuidado, que no solamente creer, debemos también estudiar, predicar a otros, hablarles de otros del Evangelio, para que esa fe se mantenga viva. No debemos de desconfiar, debemos de creer en Dios. En las tormentas es difícil decir, Dios mío, yo confío que se haga tu voluntad. Pero solamente Él sabe lo que hace, porque dice un dicho que no hay mal que dure 100 años. Dice también que nada dura para siempre. Y yo estuve buscando en la Biblia, ¿dónde dirá eso en la Biblia? Que nada dura para siempre. Esa frase no la encontré, pero sí encontré que dice en Salmos 55:22, dice, permítanme, lo voy a buscar. Dice una frase que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No nos dejará caídos por siempre. Amén. Quiere decir que el mal no va a durar para siempre. Amén. Podemos ver otro ejemplo en José. José, un hombre fiel a Dios, que fue tentado, pero él decidió ser fiel a Dios. ¿Qué pasó? Él fue al horno, lo mandaron al horno, o sea, tuvo una gran prueba, fue encarcelado. Pero después, ¿qué pasó? Terminó ese tiempo, él salió victorioso y Dios lo recompensó y pasó a ser el gobernador de Egipto. Y por medio de él fueron salvas muchas personas de la hambruna. Él ayudó a su padre, a sus hermanos, ayudó a todo el pueblo. Cuando Dios permite que pasemos por una prueba es porque algo mejor nos espera.
Esa debe ser nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra recompensa. Dios, esto me está pasando, yo sé que tienes algo más adelante para mí. Si esto no lo soporto, no lo aguanto, ayúdame, aumenta mi fe, ayúdame a creer más en ti. No permitas que me desanime. Esa siempre debe ser nuestra oración. Siempre creer y confiar en Dios, porque tenemos un Dios que para Él nada es imposible. Y Él nos dice que le pidamos, dice, pedid y se os dará, tocad y os abriré, buscad y hallaréis. Eso lo encontramos en Mateo 7, del 7 al 11. Así es que no dudemos, si estamos en una prueba, si nos falta la fe, no dudemos en buscar a Dios y pedir, porque Él siempre estará allí para darnos lo que necesitamos. Necesitamos más fuerza, necesitamos más ánimos, necesitamos más fe. Pidamos a Dios y cantemos alabanzas a Dios. Y hoy quiero cantar una alabanza a Dios que dice que creamos en Dios. Se titula Cree en Dios, para honra y gloria de Dios.